Muy buenas tardes a todos y a todas. Desde la Embajada de México en Dublín, Irlanda, les damos la más cordial bienvenida y hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Francisco Meza en nuestra embajada. El doctor Meza es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se formó como pediatra neonatólogo tanto en el Instituto Nacional de Pediatría en México como en España. Ha ejercido profesionalmente en diversos hospitales, tanto en Guerrero, en México, donde fue profesor titular de posgrado de pediatría por la UNAM hasta 2008, continuando su trabajo en varios hospitales en Madrid, en Castilla-La Mancha y Extremadura en España. Desde hace 4 años trabaja como consultant neonatologist en Combi Women and Infants University Hospital, así como en Crumlin Children's Hospital aquí en Dublín, Irlanda. El día de hoy el doctor Meza nos ofrecerá un taller sobre padres primerizos fuera de casa. Esta idea surgió aquí en el consulado porque en los últimos 10-12 meses hemos tenido un incremento sorprendente del número de registros de nacimiento en nuestra embajada. Yo no sé qué pasaría durante la pandemia, pero se incrementó muchísimo el número de registros y por supuesto tenemos muchos connacionales, muchos jóvenes, muchos como yo un poquito más maduros, que pues tenemos esta inquietud de cómo podemos atender a nuestros pequeños, sobre todo cuando estamos fuera de casa, en un país diferente, donde no conocemos el sistema de salud, donde no contamos con el apoyo familiar y pareciera ser que es un poco más complicado. Y por eso, amablemente, el doctor Meza accedió a compartir con nosotros su experiencia y darnos este taller. Doctor, muy bienvenido a la Embajada de México. El piso es tuyo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias estar aquí en casa. Es un honor también para mí esta referencia y esta presentación. Agradezco mucho tus palabras. Y bueno, como lo decías, a lo largo de mi experiencia como pediatra y como neonatólogo, te das cuenta de todos los problemas, todas las inquietudes que hay en los padres y cuando estos son primerizos. Y aquí en Irlanda, independientemente de que hay gente que tiene muy buen manejo en este caso del inglés, cuando escuchan una voz familiar y ven una cara familiar, pues se les ilumina y dicen, caramba, me siento más en confianza de preguntar cosas. Y yo trato de ser ese puente en donde yo trabajo, en Combi Women and Infant Hospital y en Children's Hospital, para ayudar a estas compatriotas a resolver sus dudas. Entonces, bueno, la charla la he orientado en ese punto en el cual yo como padre, qué me gustaría saber, y también yo como profesionista, cómo puedo ayudar a estas personas, a estas jóvenes. Entonces empezamos con ello. El título fue así, Padres primerizos fuera de casa, por esto que decía Tomás, de que cuando estás lejos de casa no te cubre esta estructura familiar que pues, te brinda la experiencia de los años de haber criado a otros hijos, a otras personas. No tienes muchas veces donde apoyarte, independientemente de que ahora, pues como estamos en este momento a través de internet, compartiendo estas cosas, y durante los pasados 2 años esto se incrementó, las videoconferencias. Este acceso a la tecnología ha roto y ha cortado las barreras, pero sin embargo hay cosas que son difíciles de preguntar, difíciles de entender y también difíciles de expresar. Entonces, primero declaro que yo no tengo ningún conflicto de intereses y no intento convencer a nadie, ¿no? O sea, yo expreso mis opiniones, basadas no tan solo en la evidencia, sino también en la experiencia de 35 años de ejercicio profesional. De antemano también ofrezco disculpas a todos aquellos que tienen diferentes creencias y costumbres y también diferentes identificaciones de género, porque pues puedo cometer errores, a pesar de que uno intenta pues hablar y actualizarse acerca de referirnos a los demás, pues esto a veces nos cuesta un poco más de trabajo y de antemano ofrezco disculpas por ello también y su comprensión, pido su comprensión.
Ya entrando en materia, pues los objetivos de esta charla son discutir las dudas más frecuentes a los que se encuentran los padres y madres primerizos o primerizas, independientemente de las características que tengan las parejas y las familias. Y bueno, cuando uno intenta preguntar qué te gustaría saber acerca o cuáles son tus principales preocupaciones, tus principales dudas, si hiciéramos una lista de 10 principales cosas, se quedarían quizás englobadas dentro de estos grupos. Para ello, para alcanzar esta charla, he diseñado una línea de ruta, que es primero hablar de esta introducción, tocaremos los problemas más frecuentes y al final, si hubiera dudas y preguntas a través de Facebook, con gusto las podremos atender. Entonces, decíamos que los problemas más frecuentes se pueden, o las dudas más frecuentes a las cuales se enfrentan los padres primerizos son estas. Se incluyen dentro de la piel, los problemas de la piel, los problemas de alimentación, también los relacionados con las deposiciones, las heces o las evacuaciones, como quieran llamarlos, de una manera más política. Problemas de sueño y algo también muy importante es el llanto, ¿no? El llanto del bebé con sus diferentes modalidades. En cuanto a otros problemas sería el baño, cómo baño a mi niño, en qué momento le doy el primer baño, qué características debo de tener en relación a los productos para la piel, las infecciones respiratorias y gastrointestinales más frecuentes, problemas de desarrollo y cuestiones de las vacunas. Entonces, intentaré tocar un poco de todo esto a lo largo de esta charla y empezaremos con la piel. La piel tiene la ventaja de, como dice al final, de que podemos verla. Entonces, cuando uno llega al consultorio del pediatra o del dermatólogo, pues esto nos ven y puede un poco entenderse por qué acudes a la consulta. Y las erupciones y sarpullidos o exantemas, como podamos llamarlos, se ven con frecuencia en el recién nacido. Por eso, esto es una de las preocupaciones más importantes de los padres, porque lo ven, se expresa de inmediato y piensan de inmediato también en que es una alergia, es una intoxicación, es un problema que va a ser permanente, va a quedar marcas en la piel. Todas estas son cosas que les angustian a los padres y que uno intenta resolver. Dentro de los problemas de la piel, que particularmente afectan al recién nacido, no son los mismos de la piel del recién nacido, la piel del niño mayorcito, del lactante que llamamos, o del niño escolar, o inclusive la piel del prematuro, que es completamente diferente. Pero bueno, los más importantes son los que están anotados en esta diapositiva, que se refiere a la mancha mongólica, el exantema tóxico, el acné neonatal, problemas de descamación, problemas de piel grasosa o dermatitis seborreica, relacionados con piel atópica o piel sensible, problemas de lunares o de mangiomas y algunos otros como el granuloma umbilical. Los vamos a revisar en general, no de manera ordenada, como están en la lista, pero los tocaremos. Y bueno, pues en este caso las imágenes dicen más que otra cosa. Esta es lo que llamamos mancha mongólica y bueno, no tiene ninguna connotación más que así se le llama en los textos y hasta que no haya otra cosa, una revisión, no se cambiará el nombre. Se caracteriza por ser de color púrpura, verdoso, a veces azuloso y principalmente la encontramos en las extremidades inferiores, o sea, en las piernitas, que puede ser en los muslos o puede ser en la zona de los glúteos, detrás de la espalda, pero también hay otros niños que la presentan en los brazos, en la parte posterior de los brazos y en el dorso. Esta, como ven, tiene bordes muy difusos, no tiene bordes regulares, es plana, no está elevada y tiene la característica de que permanece por años y desaparece. No necesita ningún tratamiento, pero
tiene una connotación racial. Cuando nosotros éramos niños en los libros de texto, cuando revisábamos esto, nos decían que era uno de los argumentos de que el hombre antiguo inmigró de Asia a través del estrecho de Bering hacia América. Y bueno, por eso el nombre de la región de Mongolia, de mancha mongólica, que se le da a esta, no es una lesión, sino a esta mancha. También encontramos en gente con piel blanca, pero es más frecuente, como les decía, en otro tipo de razas, ¿no? Este otro es quizás el más frecuente de los que los padres preguntan, porque inclusive en el cunero o en el hospital, cuando el bebé ya está en alojamiento conjunto con la madre, lo presentan. Y es, como ustedes ven, afecta en esta fotografía, afecta la parte posterior del cuerpo, en la espalda, pero también la ven en la nuca, en la cara, se alcanza a ver delante del pulgar, en las orejas, y esta también tiene la característica, este eritema tóxico tiene las características de que son manchas rojas, de bordes levantados y difusos. El nombre de tóxico, pues a alguien se le ocurrió decir que era un problema de toxicidad y así se quedó, pero no tiene nada que ver con ninguna toxina ni ninguna otra cosa. La verdad es que no sabemos de dónde viene. Hay muchas explicaciones, alguna de ellas se relaciona con qué es el cambio de ambiente entre el útero, que está el bebé protegido por el líquido amniótico, y pasa a un ambiente atmosférico que es más seco. Otros dicen que es el contacto con las textiles, con las fibras, y en verdad no sabemos. Esta es una fotografía diferente para que vean cómo puede afectar otras partes del cuerpo, no tan solo la cara, el dorso, sino también el tórax, las piernas y los pies. Y tiene la particularidad de que tampoco se necesita ningún tratamiento, desaparece espontáneamente en unos cuantos días, aunque puede después reaparecer, y no necesita otra cosa más que baño, nada más. Esta fotografía es de una naricita de un bebé, donde ven unos puntos blancos en toda la parte del dorso anterior de la nariz, y esto se conoce como milia. También es una cuestión benigna, autolimitada, se resuelve sola, no se necesita poner ninguna crema, no necesita frotar, no se necesita exprimir estas lesiones, ni poner antibiótico, nada de eso. Las características son, como ustedes ven, como si tapara los poros de la nariz, de color perlado, y puede afectar toda la naricita, las alas de la nariz y la punta de la nariz. En este caso es la descamación, que es más frecuente en los bebés cuando son ya lo que llamamos cerca de considerarse postérmino. Recordemos que la gestación de término es hasta los 41 más 6 días de edad gestacional, y en este caso pues el bebé ya está cerca de ese tiempo, y con frecuencia vemos esta descamación, a veces hasta por colgajos, inclusive en las palmas y en las plantas de los pies. Pero también se puede encontrar, como ustedes ven en la fotografía, en otras partes de la muñeca, en el dorso, inclusive en la cara. Esta descamación también son células, a fin de cuentas la descamación son células muertas que se van a renovar, y en este caso sí, aplicarle alguna crema, de preferencia crema, lo que llamamos crema fría, no tiene que ser de ninguna marca, la más económica que tengan, y preferentemente sin perfume. Esto ayuda a lubricar la piel, a hidratarla y a que la descamación se resuelva más pronto. El mejor momento para aplicar esta crema es después del baño, porque cuando la piel está húmeda, la crema captura las microgotas de agua y estas ayudan a hidratar la piel y a lubricarla. Aquí
Aprovecho también para hablar un poco sobre el corte de uñas, que es otra de las cosas que la gente pregunta, ¿cuándo le corto por primera vez las uñas? Y hay muchos mitos también y creencias en relación a esto, que si se las cortas con corta uñas, que si se las cortas con tijeras, que si se las cortas a mordidas, son cosas culturales y bueno, mitos decía porque hay gente que pregunta si es verdad que le afecta al niño en el desarrollo que se las cortes a alguna edad o no. La verdad, la única recomendación que puedo hacerles es que se las corten con cuidado, ya sea con corta uñas o con tijeras, pero es muy importante que las corten con cuidado para evitar ninguna lesión en los pulpejos, en las yemas de los dedos. Pero entonces, esta descamación que en la fotografía se ve en las manitas, la pueden ustedes encontrar en todo el cuerpo, pero principalmente decíamos en palmas y plantas. Otra de las cosas por las que los padres se angustian mucho en los primeros días, decía en el cunero o en el alojamiento conjunto, es no por estos pies grandes, sino porque si se fijan en la fotografía, hay una diferencia de color entre la planta y lo que sería la otra parte de la pierna. Está rosa y la parte de la planta es más moradita, más púrpura. Esto tiene un nombre médico, un término médico que es acrocianosis, que en realidad es un cambio de coloración de la piel de este tipo, color púrpura. No pasa nada, es una transición relacionada con la circulación del bebé, una transición en la circulación, porque recuerden que cuando el bebé está en el útero tiene una circulación diferente a través de la placenta, la sangre fluye poco para los pulmones que no están trabajando, y nada más nacer el bebé y cambiar las presiones y empezar a llorar, esto se convierte a lo que llamamos una circulación de transición, y las presiones que hay a nivel pulmonar y a nivel de la circulación van cambiando, y esto explica el color de las palmas y de las plantas durante 6 semanas más o menos, que es lo que dura esta transición. Hay niños que la resuelven antes, hay niños que la resuelven después, y hay otros niños que también cuando hace mucho frío, por ejemplo, o inclusive cuando tienen alguna exposición a aire acondicionado o lo que sea, tienen este cambio de color en las palmas por un tiempo mayor. Pero no hay que hacer nada, no hay que preocuparse. Otro problema es relacionado con el cordón umbilical. Cuando el cordón umbilical se seca y se desprende, que esto puede variar entre 2 días para que se caiga hasta 3 semanas, inclusive un poco más, para que se desprenda totalmente. Algunos niños, por alguna razón, desarrollan un tejido que se ve aquí en la fotografía, más rojo, más rosa, que cuando tiene contacto con las fibras textiles o inclusive con el pañal, parece que suda. La mamá o el papá dicen, está sudando del ombligo, o le está llorando el ombligo, o le está exsudando el ombligo. Esto es un proceso irritativo que nosotros denominamos, en este acercamiento se ve, granuloma umbilical. Y tiene el problema de que, bueno, si tú lo dejas tal cual, pueden pasar semanas y seguir así, dando este punto de problemas de exudado, que mancha el pañal por la irritación. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues, idealmente, cauterizarlo, por así decirlo, con una cuestión química que es el nitrato de plata, un lápiz de nitrato de plata, que es muy finito, se dan unos toques en lo que es el granuloma, y por supuesto antes se discute con los padres, con ustedes, sobre que esto puede dejar un poquito de tintura en la piel, como si fuera un tatuaje, pero no es un tatuaje permanente. Dura 3 o 4 semanas y es oscuro, entonces le informa a los padres si están de acuerdo en que se aplique el nitrato de plata, y que sepan que va a quedar a veces manchada la piel alrededor del ombligo por unas semanas y le va a desaparecer, no es una cosa permanente. Pero es importante decirlo porque
Si se omite esa información, pues después es otro motivo para que consulten porque quedó tatuado y no es así. Y bueno, esto también es muy impactante para los padres cuando ven esto en el cuerpo, en el dorso, en el tórax anterior, en las piernas, que es estas lesiones perladas en algún momento de contenido blanco, a veces amarillento un poco, que parece como si fuera pus. Y esto es muy preocupante porque de inmediato piensan que es una infección, que si hay que dar antibióticos, o aplicar alguna crema, o tomar algún estudio de laboratorio. Esta particularmente, como dice el título a la izquierda, es una melanosis pustulosa neonatal transitoria. Y aquí está la clave de todo, es transitoria, no se necesita hacer nada. Hay que explicarles bien a los papis que esto se va a resolver con los baños solamente, que no hay que aplicar ninguna crema ni hacer nada, y que, pues sí, el médico tiene que hacer el diagnóstico diferencial con una infección de la piel que es el impétigo, pero no tiene estas características, tiene otras, y esa es una cuestión del médico, no de los padres. Pero cuando esto ocurre, bueno, pues estas lesiones son benignas, transitorias y no hay de qué preocuparse, se resolverán en algún tiempo. Y bueno, continuando con las lesiones de la piel, están los hemangiomas. Los hemangiomas, que también dependiendo de las sociedades o las culturas les llaman lunares de sangre en algún punto, o marcas de nacimiento, o tienen algunos otros nombres. Hay de diversos tipos, pero lo que le importa a los padres es si se van a desaparecer, si necesitan tratamiento y si van a dejar cicatriz. Entonces, contestando a esto es sí, van a desaparecer. Habitualmente damos nosotros solamente cuando son muy grandes y cuando afectan la cara, cerca del ojo, de manera estética, sí se da algún tratamiento. No requieren en la gran mayoría cirugía, tampoco requieren estudios, a menos de que sea un gran hemangioma. Sí necesitamos tomar algunas ocasionalmente, muy ocasionalmente, cuando son muy grandes tomamos algunos exámenes de laboratorio, y también en alguna ocasión requerimos algún otro estudio de ultrasonido para ver si hay algo en el hígado principalmente, pero los pequeños como este que está aquí en la diapositiva no requieren nada más que observar. La recomendación que yo le hago a los padres es, como está ahí la cinta métrica, que le tomen una fotografía con su móvil cada mes, a lo largo y a lo ancho, y que lo tengan en su archivo para ir comparando esto. En cuanto a la pregunta de que si va a dejar cicatriz o no, la mayoría no deja cicatriz. Lo que pasa es que la piel, cuando ya desaparece o involuciona el hemangioma, queda un pelín más delgada, parece como si hubiera tenido una quemadura superficial, pero nada que afecte la estética ni que requiera cirugía más adelante. Pero cuando son más de 12 hemangiomas que van creciendo, por supuesto el pediatra lo referirá o no, dependiendo de las características, al dermatólogo o iniciará él mismo el tratamiento. Esto depende de cada contexto y cada sistema de salud. En algunos sistemas de salud, como España o aquí también, el pediatra puede empezar, el dermatólogo puede empezar el tratamiento, y en otras veces lo refieres como una segunda opinión al dermatólogo para que ellos lo hagan. Otras cosas que pueden llamar la atención a los padres son los apéndices cutáneos, que estos se pueden encontrar más frecuentemente en las orejas, y estos también pueden encontrarse en otras partes del cuello, en otras partes del cuerpo, principalmente el cuello, y en las manos. No hay que confundirlos con lo que llamamos dedos extranumerarios o polidactilia, que eso son otra cosa. Cuando nosotros tenemos un apéndice cutáneo en las manos, muchas veces requerimos una radiografía para estar seguros que no hay hueso y que no tenemos que referirlo a otro especialista. Dependiendo del sitio, si es en el cuello, podemos requerir algún tipo de ultrasonido para descartar algún otro tipo de entidad como un quiste tirogloso,
Y cuando es en las orejas, como le llamamos apéndice preauricular, muchas veces tenemos que estar seguros que no hay un orificio ahí o que pueda ser una fístula. Y también debemos de considerar, en algunos casos, estos niños que tienen apéndices preauriculares, si le requerimos o le pedimos una ecografía para ver los riñones o no, por parte del protocolo por asociación. El siguiente problema que presentan los niños y por consecuencia los padres que consultan es cuando la piel se pone amarilla, que eso se llama ictericia. Y bueno, puede ser, el primero empiezan en los ojitos, como ustedes ven ahí, o luego sigue la cara, obviamente las mucosas, la lengua, la parte del tronco, se extiende al abdomen o a las piernas, y eso ya es motivo para tomar otras decisiones. Todos los niños se ponen amarillos, todos los recién nacidos se van a poner amarillos en algún modo u otro. Y esto es por fundamentalmente dos cosas. Una, que es la inmadurez del hígado, y otra es la destrucción normal que presentan las células rojas, de los glóbulos rojos del recién nacido. Entonces estas dos cosas hacen que el niño se ponga amarillo. Lo mejor para esto es exponerlo al sol. Entonces aquí, por ejemplo, en estas latitudes como Irlanda, pues es un poquito difícil pillarle el sol, pero como ahora que es un día estupendo, pues eso, exponerlo al sol. Idealmente, si es así, cubrirle los ojos para que no se exponga a la luz directamente, intentar que esté el torso desnudo y el abdomen también, o solamente quedar con su pañalito, y después de unos 5 minutos darle la vuelta para que se exponga al sol el dorso. El niño que se pone más amarillo, más intenso, pues tenemos que valorarlo de otra forma. Ahora contamos con un recurso que es la bilirrubina transcutánea, que es un aparato que lo pones en la frente, el mentón y en el tórax, y te da una lectura a través de una medición lumínica, te da un número sobre cuánto es el nivel de bilirrubina de ese bebé sin necesidad de pincharlo. Entonces, si el nivel está de acuerdo a las tablas y curvas que manejamos, está en una zona ya sea que requiera otro tipo diferente de lo que llamamos helioterapia, o sea, el sol, se requiera probablemente fototerapia, que ya es algo médico, entonces le tendremos que tomar una muestra de sangre, habitualmente es capilar o venosa, y mandarla al análisis, al laboratorio, para que nos dé un nivel más certero de cuál es la bilirrubina en sangre, y en base otra vez a las gráficas y tablas, consideramos ingresar al paciente para fototerapia o no. Entonces aquí ven, en esta fotografía está combinada, la ictericia avanza hasta el abdomen, y aparte este bebé pues tiene ahí un granuloma, ¿no? En cuanto a la alimentación, ya con eso terminamos las cosas de la piel. Hay muchas más, como habíamos puesto en la lista, lo que es el acné del niño, que son lesiones en la cara también y que se desaparecen, la dermatitis seborreica, que es me regresaré para esa capa en la cabecita que es como con costras amarillas, que tiene descamación, que también es frecuente, y la piel delicada, que es cuando el bebé empieza, a veces muy pequeñito, con piel seca en las zonas de flexión de los brazos, las piernas, el cuello, etc. Y uno tiene que comentar con los papis y mamis en la consulta que debes de cuidar esa piel, porque es como una luz de tráfico amarilla que te está indicando: ten cuidado con mi piel, cuida mi piel. Y entonces debes de tener cuidado con las fibras, los textiles, idealmente solamente usar algodón, evitar detergentes muy fuertes, y también lubricar la piel después del baño con más regularidad. Quizás en otra ocasión hablemos más de estos temas. En cuanto decía a la alimentación, fundamentalmente las cosas, los problemas y las preguntas y angustias están relacionadas con la leche materna,
con la fórmula láctea o fórmula artificial, la lactancia mixta, que es una combinación de materna y fórmula, y con las cosas de cuándo introducir alimentos diferentes de la leche, en qué momento, con qué alimento empezar, de qué forma, en qué orden. Lo hago con sólidos, lo hago con líquidos. Es importante darle zumo o jugo de frutas al bebé o de verduras, con qué cantidad, agua extra, en fin, todas esas cosas están relacionadas con la alimentación. Y otra más, que es la que puse aquí, aunque dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la alimentación? Bueno, pues el frenillo lingual. Aquí ahora hay mucho ruido en relación a esto, al frenillo. Todo el mundo habla del frenillo lingual, y cuando estás explorando al niño antes de que se vaya a casa, los papis te preguntan, ¿y tiene frenillo o no tiene frenillo? Y bueno, pues esto lo veremos más tarde. Por eso lo metí aquí, porque el frenillo tiene que ver con la alimentación. En cuanto a la leche materna, recordemos que la leche materna es obviamente lo mejor que puede tener el bebé. Idealmente todos los bebés deberían de recibir leche materna, cuanto antes mejor, y por cuanto más largo el tiempo mejor. Pero bueno, esto es lo ideal. Muchas veces esto no es posible, no porque la mami no quiera o los padres no quieran, sino por otras circunstancias. Y entonces uno tiene que dar una fuente alternativa. Pero cuando nosotros los pediatras y neonatólogos, por supuesto, apoyamos 100% la lactancia materna temprana y exclusiva. Y obviamente, pues conforme va pasando las cosas, nosotros vamos sugiriendo, tomando decisiones sobre el camino. Entonces, como ustedes ven, aquí la lactancia materna está relacionada también mucho con el contacto temprano piel con piel. Y esto ha cambiado a lo largo de los años. Cuando muchos padres primerizos ahora eran niños, pues eran otras cosas las que les recomendábamos a los padres. O cuando nosotros fuimos niños, también los pediatras de aquella época recomendaban fórmulas diferentes o cosas diferentes para suplir la lactancia materna. Hubo una época en que separábamos a los niños de las madres, en lo que llamábamos cuneros, que los niños estaban por un lado y las mamis por otro lado. Y se los llevaban nada más, o se veían a través de un cristal, como ustedes puedan, a lo mejor en alguna serie o en alguna película, ver estas cosas. Ahora hemos retomado el camino, hemos aprendido de nuestros errores y estamos fomentando el alojamiento conjunto, la lactancia materna temprana y el contacto piel con piel también temprano, porque, bueno, cometimos errores como médicos y ahora estamos, decía, enmendando el camino. Entonces, cuanto antes pueda tener contacto la madre piel con piel, inclusive con las cesáreas, y en la cesárea también se puede tener este contacto, ya sea con la madre, si la madre tiene anestesia general por alguna razón, y está el padre o el compañero o compañera, también se puede hacer con él. Y yo puedo decirles que mi experiencia ha sido exitosa en los hospitales donde yo he trabajado y hemos implementado esto. Siempre ha habido muy buena aceptación, tanto por los padres y madres como por el personal de salud, porque aunque haya resistencias por algunos compañeros, siempre ya cuando ven que sí funciona, lo aceptan. Entonces, recordar que siempre que sea posible la lactancia materna. ¿Y cuándo? Bueno, pues decíamos que cuanto antes mejor. Y lo que promovemos ahora no es un sistema con reloj en mano, sino que sea lo que llamamos a libre demanda. Esto es poner el bebé en el pecho y dejarlo ahí a que él tome cuando él lo demande. Pero esto va de la mano con la otra pregunta, que es ¿y cómo sé que el niño está satisfecho? ¿Y qué hago si el niño se duerme? ¿Y qué hago si no quiere mamar? Entonces, uno tiene que ir resolviendo estas dudas que se van presentando con las madres y pues brindarles confianza para que alcancen una lactancia exitosa. El otro punto es que cuando no es posible que se dé directamente del pecho por alguna razón, se puede extraer la leche de alguna forma con bomba manual, con bomba eléctrica, y dársela
a través de un biberón o tetina o a través de vasito, que también es algo que depende de dónde te muevas. En el grupo de promotores de la lactancia materna, algunos grupos están en contra completamente del biberón y entonces buscan otra forma de proporcionar la leche materna con suplementación o con vasito. O sea, yo creo que aquí lo importante no es una cosa u otra, sino lo importante desde mi punto de vista es brindarle apoyo a las madres y padres para que el bebé crezca sano y esté satisfecho. Yo creo que los debates sobre que si el biberón o no el biberón para esto, por supuesto existen, pero no es el motivo de esta charla. Sé que lo hay y creo que lo más importante para los padres es que tú no te conviertas en un ortodoxo ni obsesionado de una corriente, sino que les brindes información y que juntos tomen ellos la decisión de qué hacer. Y bueno, llegamos al punto de que el bebé ya alcanza cierta edad, habitualmente 6 meses, y esto ha cambiado porque primero eran 6 meses, luego dijeron no, 4 meses, luego no, a los 2 meses, y luego hubo algún grupo que decía no, el bebé tiene que empezar a tomar suplementos diferentes de leche desde el primer mes de edad. Y esto ha cambiado a lo largo de los años y también ha creado confusión, porque dicen, a ver, antes eran mi primer hijo que ahora tiene 15 años, por ejemplo, decían ustedes que a los 4 meses, y ahora me dicen que le debe comer a los 6, pues ¿qué pasó? Entonces lo que pasó es que, vamos, otra vez cambiando y decimos que cuando un niño está alimentado con leche materna exclusiva, puede estar con ella sola hasta los 6 meses más o menos. Esa es la recomendación. No necesita nada antes, inclusive si está con fórmula, no necesita ninguna otra suplementación porque las fórmulas vienen adicionadas con otras cosas. Entonces, la introducción de alimentos sólidos también depende de las culturas. Entonces, en algún momento se hizo, decía yo, a los 2 meses, pero hemos visto que el niño tiene algunas necesidades para madurar ciertos reflejos de succión, deglución y coordinación para estos alimentos. Entonces, el consenso actual es actual. Esto puede cambiar otra vez en los próximos meses o años, es que se empieza a los 6 meses. Y bueno, los padres que ya tienen niños de esta edad que nos están viendo ahora seguramente habrán tenido problemas cuando le quieren dar de comer a su bebé un poco mayorcito y que se distrae con facilidad y entonces dicen no sé cómo hacerle y se han inventado el avión, ¿no? O por decirlo, toman la cuchara y que mira viene el avión. Y bueno, pues las compañías han sido también listas y han diseñado estos cacharros que están ahí a la derecha, que son los aviones cuchara, ¿no? Ya para que no tengan que simular más, pues ya nada más falta que les pongan sonido para que también haga el sonido del avión. Y los padres felices y los niños no creo que estén tan felices, pero bueno, el asunto está ahí. Lo que yo puedo decir acerca de la alimentación es que tiene que introducirse de manera gradual, que sí uno debe de introducir un alimento a la vez, probablemente un alimento el mismo alimento 3 días seguidos, o para ver si hay alguna reacción, a veces intolerancia, vómito, diarrea, exantema, y que se familiarice con el sabor. Se puede recomendar ahora, empezamos habitualmente con las verduras primero, o cereales, verduras y frutas. Antes empezábamos con frutas, pero ahora hemos visto que es mejor de esta forma, teóricamente, que porque bueno, pues el niño le gusta más lo dulce y entonces rechazaría los vegetales. Siempre hacerlo en compañía del niño, intentar ser paciente. En algún momento el niño también intenta explorar, tocar, meter la mano, como ustedes ven ahí en la caricatura de la izquierda, meter la mano a la comida, dejarle cierta libertad de que él sienta las texturas, de que él use sus manos para metérselo a la boca. Hay que ser libres y tolerantes en ese punto, no hay que ser muy estrictos ni rígidos, y también, insisto, ser pacientes en este punto.
Obviamente uno tiene también que estar enfocado en este momento, no estar leyendo el periódico ni escuchando las noticias o viendo la televisión, porque entonces le metes la cuchara en otro lado. Entonces, mi solamente recomendación es que ser pacientes, introducir un alimento por el mismo alimento 3 días seguidos y avanzar con ellos según el niño tolere. Ya después combinarán los mismos. Y bueno, esta imagen que está aquí es el frenillo lingual. Hay diferentes tipos, hay clasificaciones para el frenillo lingual. El término médico es anquiloglosia. En este punto, lo que ustedes ven en la imagen es que este frenillo, por ser más corto, afecta la motilidad de la lengua, la mecánica de la lengua. Si se fijan, es como si fuera un corazón. La lengua tiene esa imagen. Entonces, cuando el niño toma pecho, la relación mecánica que hay entre la lengua, el paladar, todos los músculos de la lengua, la areola del pezón y el pezón de la mamá, para agarrarse al pecho, exprimir o extraer la leche. Esto, lo que se ha reportado es que cuando el frenillo es más corto, el niño no sabe que tiene frenillo, y el niño pues lo que quiere es tomar su leche. Y perdón porque utilice la expresión, pero es la expresión correcta, somos mamíferos, el niño quiere mamar. Y entonces quiere extraer la leche y lo hace de alguna manera con más fuerza habitualmente, y eso causa dolor en las mamás. Y es la principal queja de ellas, ¿no? Me duele cuando se agarra, me duele cuando el niño toma el pecho, y entonces pues el frenillo es la causa de ello. Cuando hay dolor, uno tiene que valorar las características del frenillo. Nosotros aquí en CUM tenemos una clínica de frenillo lingual, también las hay en otros hospitales y también privadas, y valoramos las características del frenillo, discutimos con la madre, tenemos un cuestionario y a fin de cuentas discutimos la conveniencia o no de hacer un pequeño corte para liberar esta lengua y que no cause el dolor a la mamá. Pero hay niños que tienen un frenillo todavía más severo que este y tienen muy buen agarre al pecho y la madre no tiene dolor. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿se corta o no se corta? Y aquí viene el debate, porque cuando se preguntan entre ustedes, padres y madres, a sus amigos, a sus vecinos, o consultan al doctor Google en internet, puede decir que hay que cortarlo porque afecta el lenguaje. Y la verdad es que cuando buscamos información, lo que decimos nosotros basada en evidencias, no está muy claro que esto afecte el lenguaje. Entonces no hay una evidencia clara que diga, estos niños que si no se les corta el frenillo van a hacer afectos en su lenguaje. Por lo tanto, es un poco la discusión entre padres y médico, pediatra, neonatólogo, el que les dirá la conveniencia o no de hacer un corte. Obviamente hay que tomar una historia clínica, hay que considerar en algunos niños si recibió la vitamina K para hemorragias, si hay historia en la familia historia de problemas de coagulación o de hemorragia, hemofilia, etcétera, y todo eso se pondera y se toma la decisión para hacerlo en el consultorio, en la clínica o en otro sitio. Y bueno, pasamos a otro punto que es el sueño. Esto es otra de las cosas que también con frecuencia nos consultan, y yo las dividiría fundamentalmente en 3 tipos, pero dentro de esto del sueño, primero vamos a ver qué es el sueño. El sueño es una función necesaria para la vida. Todos nosotros dormimos, y los recién nacidos y lactantes pasan la mayor parte de su día durmiendo, y bueno, los padres igual se preocupan porque duermen mucho o porque no duermen. Lo que sí es importante es que el sueño es fundamental para un adecuado desarrollo. Y el sueño, como dice el texto, se define como un estado reversible de mínimas interacciones y respuestas disminuidas con el medio ambiente. Esto es, cuando dormimos nos desconectamos, ¿sí? O sea,
Hay gente que oye campanas, como ahora escuchamos de fondo, y se despierta de inmediato, y hay gente que le pasa un tren al lado y se inmuta. Entonces, con los niños pasa igual, pero lo que sí hay que entender es que en este sueño hay diferentes fases del sueño. Hay un sueño superficial, hay un sueño más profundo, y ya esto va evolucionando y madurando. El sueño no es el mismo, o el patrón de sueño no es el mismo en el recién nacido que en el niño mayorcito, y no es el mismo en el niño prematuro que va creciendo hacia el niño mayor. Entonces eso también es importante considerarlo, porque a veces queremos que el niño duerma como nosotros, y esto no va por ahí. Entonces, los problemas más frecuentes relacionados con el sueño serían: el primero es que mi niño no duerme lo suficiente. Es la primera queja. Mi niño no duerme lo suficiente, no me deja hacer nada, se la pasa despierto todo el tiempo, es un sin vivir, ya no puedo más. Hay que entender una cosa, que la duración del sueño varía, y que el recién nacido más o menos duerme 20 horas. ¿Para qué se despierta el recién nacido? Para comer, solo para ello. El patrón del sueño, más o menos a los 6 meses, es entre 10 a 17 horas. Entonces, el recién nacido duerme casi todo el día, 20 horas, y a medida que va creciendo, va durmiendo menos. Y esa es otra cosa que dicen: antes dormía más, ahora duerme menos. El otro es eso: mi niño no puede dormir. Pero cuando ustedes se van a la cama, no se duermen de inmediato. Se van a la cama, se acuestan, cada quien tiene su rutina, sus cosas, cómo lo hace, pero vas a la cama, pones la cabeza en la almohada y no te duermes de inmediato. Hay un periodo de latencia, el niño también lo tiene, y este periodo de latencia puede ser más o menos de 20 minutos. Aquí el punto, desde mi particular perspectiva, es que nosotros a veces no somos tolerantes con los niños. Esto es: ya duérmete porque tengo que hacer cosas, tengo que cocinar, tengo que hasta ver mi programa favorito o lo que sea, y no se puede dormir. Y el niño, en ese periodo de latencia, que nosotros habitualmente no lo medimos, se nos hace a veces más de 20 minutos. Entonces, tenemos que aprender a ser tolerantes con este periodo de latencia y entender que el niño necesita a veces una rutina y un periodo de inducción. El tercer punto es que mi niño se despierta muchas veces. Y aquí en esta gráfica, que lo que quiero mencionar solamente es que ustedes ven a las 11 que hay un periodo en el que el niño está despierto. Y luego, si se pasan a las 2 de la mañana, otra vez está despierto. Y si se van a las 5 de la mañana, otra vez está despierto. Entonces, el niño tiene periodos en los cuales despierta, más los recién nacidos. Despiertan, decíamos, para comer. Y nosotros también despertamos en la noche. No sé si ustedes lo reconozcan, pero dicen, algunos ya nos paramos para otras cosas en la madrugada, pero cuando duermes hay un momento en que estás unos segundos alerta y te vuelves a dormir. Y al día siguiente dices: me desperté porque estaba soñando alguna cosa, en fin. Pues el niño entonces tiene este patrón. Y hay que reconocer que el niño va a despertar muchas veces durante la noche, principalmente si tiene lactancia a demanda con el pecho materno. Esto va a ser así. Entonces es agotador muchas veces para las mamis estar en ese ritmo. Y bueno, cuando hay lactancia mixta, pues es ahí cuando entra la pareja. A veces decir: bueno, esta me toca a mí, la próxima me toca a ti, para que tengas un poco más de descanso y soporte, para que puedas no estar agotado o agotada. Entonces, para concluir en este punto, hay que decir que el niño duerme lo que necesita. No va a dormir ni más ni menos, por más que queramos. Cuando ustedes eran niños o más allá, había inclusive unas gotas que les dábamos a los niños para que se durmieran y que los padres pudieran ir de fiesta. Esto ya afortunadamente no se hace, pero se hacía. Entonces el niño duerme lo que se necesita. Y en este punto también es importante decir que los padres también necesitan dormir. Entonces es importante este punto cuando uno maneja ya a
los padres, a las parejas en cuanto a estas dudas, entender que, pues sí, a veces uno o los dos trabajan o uno tiene que pararse más temprano que otro, entonces buscar echarse la mano y a veces hasta coordinarse a quién le toca esta noche para no agotarse los dos, porque ocurre a veces de que se despierta el niño y se despiertan los dos, y los dos están desvelados y los dos están cansados y los dos están de malas, entonces hay que buscar la forma en que se descansen también ellos. Entonces decíamos que hay un patrón normal, por utilizar un término, y hay un patrón de dormilones y un patrón de desvelados. Entonces esto es donde hay que moverse y decir, bueno, no hay que dar ni medicamentos ni tampoco inductores de sueño. Lo que sí hay que dar recomendaciones. Supongo que los padres primerizos, más o menos a los que vaya dirigido esta charla, son de cierta edad, pues la niñera en esa época era la televisión. Los padres los ponían con la tele de fondo a ver las caricaturas, a ver otras cosas, y los niños estaban ahí viendo Barney, viendo otras cosas, y eso era lo que la niñera. Y ahora la niñera es el móvil. Entonces se los damos muy temprano, y es asombroso cómo los niños empiezan a mover los deditos para desplazar las pantallas táctiles. Y como ven aquí, este niño que es un lactante viendo caricaturas o lo que sea, los ve uno en el autobús, los ve uno en el supermercado, los ve uno a veces hasta en la casa, en vez de estar en contacto con él cara a cara, están con el móvil. Y hay niños que tienen su propio móvil o su propia tableta. Entonces, luego queremos que los niños se vayan a la cama y están con contacto con las pantallas hasta tarde. Y esto es malo para los ojos, es malo para el sueño, y debemos de cambiar eso. Entonces, otra cosa que debemos de recomendar es intentar hacer una rutina. A nosotros como padres nos preocupa cuando el niño está ya para dormir, si duerme ya en su propia habitación, cuando esto es posible, dejarlo solo. Entonces, le ponemos la luz prendida o la dejamos apagada. Lo mejor es dejar una luz suave, roja, que eso le puede ayudar, que no le lastime mucho y le ayude para el sueño. Evitar los ruidos, y a veces a algunos niños les funciona darles un baño antes de dormir, a otros cantarles una canción de cuna, a los más mayorcitos a lo mejor leerles un poco, contarles una historia. Entonces hay que buscar una rutina, y también decía, ser tolerante en el punto de que tiene una inducción de 20 minutos. El niño mayor va a negociar y va a decir, tengo ganas de ir al baño, quiero agua, estoy asustado, hay una sombra ahí. Todas esas cosas las tiene uno que manejar y decir, no pasa nada, no te preocupes, yo estoy aquí al lado, pero no entrar y salir. ¿Por qué se entra y salir? Dice, bueno, tarde o temprano mi papá y mamá van a estar aquí. Entonces hay que buscar un equilibrio en ese punto. Otra de las cosas relacionadas con el sueño es el colecho. El colecho es una práctica frecuente en todas las culturas. Esto, como lo dice la palabra, es dormir juntos, dormir en la misma cama. Y bueno, pues en diferentes culturas, diferentes recursos. Aquí vemos una mamá con su bebé piel a piel, una cama, y aquí vemos ya algo más sofisticado, que es una cama, una cuna, junto a la cama de la mamá, pero en colecho, ¿no? Entonces, obviamente esto cuesta una pasta, y lo que puedo decirles en relación al colecho es que, como dice la diapositiva, es una práctica frecuente. También hay mucho debate en relación a ello, porque hubo un estudio en el cual se decía que los niños con muerte súbita tenían el antecedente de que había más colecho. Entonces, la verdad es que obviamente debe uno tener cuidado por esta cuestión de no asfixiarlo, de no cubrirlos demasiado, pero también hay otras cosas que están asociadas con esto de la muerte súbita, como es que los padres fumen en casa, por ejemplo, o que consuman alcohol, o que lo pongan a dormir boca abajo. Entonces, no tan solo es el colecho. El colecho, insisto, está en debate. Hay
otros países donde lo están fomentando mucho, teóricamente de manera segura como esto, que pues a fin de cuentas no es colecho porque está en una parte, un espacio separado de la madre, no está en la misma cama, está en la misma habitación pero no es la misma cama. El colecho, por definición, es en el mismo lecho. Pero bueno, hay que evitar estar como en esta caricatura en que está metido hasta el perro, ¿no? En que todo el mundo, la cama se convierte en un centro de reunión y todo el mundo está ahí metido. O el niño que va a medianoche a la cama buscando quedarse con los padres. Y uno está tan cansado que dice, bueno, venga, déjalo ya, que se duerma aquí. Y bueno, pasamos a otro de los puntos más interesantes, que es el llanto. El llanto del bebé tiene sus características, pero hay que recordar que es una conducta esencial para comunicar las demandas. El niño no ha expresado no tiene un lenguaje como nosotros, verbal o de otro tipo para comunicarse, y su única forma de comunicar sus demandas es a través de llorar. Entonces llora porque tiene hambre, llora porque tiene frío, llora porque está muy cobijado, llora porque quiere que lo carguen, llora porque tiene el pañal sucio, llora porque quiere llorar, porque quiere ejercitar sus pulmones, en fin, llora por muchas cosas. Y entonces, el llanto es una buena señal de que el niño necesita algo, pero desafortunadamente es una mala señal de qué es lo que necesita. Y ha habido muchos esfuerzos por interpretar el timbre del llanto, las características del llanto, cómo suena el llanto, y decir, este llanto es porque tiene hambre, este llanto es porque tiene frío. Inclusive ha habido algunos intentos ahora con los móviles de una app para desarrollar, interpretar el llanto de los bebés. A fin de cuentas, yo creo que uno como padre sí se va dando cuenta cuáles son las características del llanto, y uno como pediatra también aprende a ver cuál es el llanto crítico de un bebé que está críticamente enfermo y un bebé que está llorando por otra cosa. Entonces los padres también aprenden a veces a diferenciar cuando el bebé está cansado, cuando ya está aburrido y quiere dormir una siesta. Al principio nosotros como padres primerizos decimos, no entiendo qué le pasa, está llorando, no sé qué hacer. Y después ya cuando vas avanzando y bueno, a veces conversando con tu pediatra o con miembros de la familia, vas reconociendo este timbre o este punto del llanto y dices, bueno, por la hora y eso creo que tiene hambre o creo que ya quiere dormir, en fin. Pero lo que sí hay que decir es que el llanto prolongado e inconsolable es una fuente de ansiedad y de estrés para los padres, y también para nosotros como médicos es un desafío, porque tienes que decidir si el niño está enfermo o no está enfermo, si requiere algún estudio o no, y si necesitas ingresar al bebé o no. Y relacionado con el llanto está el cólico. El cólico del lactante es, como dice el texto, un llanto excesivo de un lactante sano y bien alimentado. Es un llanto inconsolable, pero tiene un patrón, y en ese patrón es diurno, más o menos la tarde, ya cerca de la noche. Tiene un pico entre las 5 y 6 semanas de vida, en este caso también los prematuros lo tienen, pero a la edad gestacional corregida. Recuerden que el prematuro nació antes de tiempo. Cuando se fue a su casa, habitualmente del hospital, es a la edad cerca del término, y después hablamos nosotros de edad gestacional corregida en los prematuros. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad gestacional corregida. Entonces, en los prematuros, aquellos que tienen bebés prematuros, lo pueden presentar entre las 5 y 6 semanas de vida. Y la buena noticia es que declina entre los 3 y 4 meses de edad. Pero dice, bueno, vaya noticia, ¿no? Voy a estar con este llanto 3 o 4 meses. Está pesado. Y no afecta a todos los niños. Depende de las sociedades o de los países. Hay reportes entre 5 y 20%. Pero desde 1954, Bessel hizo una definición que es esta, la que es la más pura de las definiciones, es aquel que
cólico es el llanto por al menos 3 horas al día, al menos 3 veces a la semana y por lo menos 3 semanas. Eso era la definición que decía Bessel en el 54 para decir este niño tiene cólico. Bueno, pues ahora tú si le dices a un padre que viene contigo porque el niño está llorando y que tiene cólico, dices, bueno, va a tomar usted nota y nos vemos en 3 semanas, el padre te va a decir cualquier otra cosa. Entonces, hemos intentado acomodarnos a la situación y entender que esto no se aplica, no es fácil hacerlo. Entonces, nosotros decimos que el cólico es un diagnóstico de exclusión, que tiene una etiología multifactorial, que no hay una sola causa para ello, pueden ser muchas, que es una condición benigna y que el diagnóstico es clínico. Y por ello los exámenes de laboratorio o de gabinete no se recomiendan a menos que uno tenga alguna sospecha, ¿no? Porque muchos padres llegan y dicen, y no necesitará, así como te dicen, si no necesitará vitaminas, también dicen, ¿no necesitará algún estudio, una radiografía o una ecografía? Pues no. Los posibles factores son muchos, pero dentro de los que más se han estudiado y discutido son estos que están aquí. Uno, la ingesta de aire. Otro, que tiene que ver una inmadurez del sistema nervioso central y del sistema nervioso también periférico. Otro más es la alteración en la microbiota intestinal. Perdón. Gracias. Alteración de la microbiota intestinal. Esto es lo que antes llamábamos la flora intestinal. Y ahora ha tenido mucho promoción, mucho auge. La gente está hablando de ello, de los probióticos, prebióticos, posbióticos, simbióticos, de la simbiosis, disbiosis. Entonces, esto también se ha estudiado mucho en relación al cólico y se han encontrado asociaciones entre la alteración de la microbiota intestinal. También se ha especulado que es una respuesta exagerada de los receptores celulares a los componentes de la leche de vaca. Pero no es una alergia a las proteínas de la leche de vaca, que es cosa diferente. Y no todos los niños la presentan, pero bueno, se ha estudiado. También se ha hablado de una deficiencia de la enzima que metaboliza la leche, que es la lactasa, una probable predisposición familiar, porque muchas veces las abuelas dicen, tú también eras así cuando eras pequeño, no me dejabas dormir. Y lo que sí es importante es que no hay predisposición de sexo. El cuadro típico es que es un llanto que es diferente de todos los llantos. Es un llanto más urgente, es perforante o agudo y da la percepción de que el niño tiene dolor. Además, la actitud, el lenguaje corporal que tiene el niño es que habitualmente está rígido, tiende a tener rígidas las extremidades, los brazos, y luego los extiende de manera brusca y vuelve a encoger las piernas, por ejemplo, sobre el abdomen y las extiende, se retuerce de un lado a otro. Muchas veces hay plétora facial, esto es, se ve rojo. También puede, en ese momento de que está llorando, tener flatulencia, gases, y entonces, era eso, tenía un gas atorado y por eso lloraba. Y bueno, el llanto aparece y cesa bruscamente. El problema es que cuando se presenta en la noche, pues nosotros como padres estamos desesperados por ello y buscamos una solución. Y bueno, pues no hay una solución, ni un tratamiento 100% efectivo. Lo que sugerimos es, si hay lactancia materna, pues favorecer la lactancia materna. Los niños que toman leche materna tienen menos cólicos. El arrullo, cargar al bebé en brazos y mecerlo. Y bueno, pues en esto yo aquí tengo un maniquí que voy a usar en relación al niño, al tomar al niño, es que cuando uno está desesperado por consolar al niño, esta angustia que uno tiene como padre también se la transmite al bebé. Al fin de cuentas somos animales y
olemos el miedo, entonces el niño huele el miedo. Entonces uno desesperado a veces no tiene la prudencia ni cómo consolar al bebé, el arrullo y el mecerlo, intenta uno ser suave, porque eso sí se ha visto, que el niño mejora cuando tiene movimiento de vaivén. A veces tiene uno que ponerlo para intentar que saque el aire en esta posición vertical, darle palmaditas. Y lo más importante es, cuando es el arrullo, precisamente cantar una canción de cuna, y no de duérmete mi niño, ser suave, relajado. Lo más importante es que uno esté relajado, porque si no le transmites esa angustia, desesperación al niño, y todo se rompe. Hasta las relaciones interpersonales de papá a mamá. Entonces tienes que ser muy prudente e intentar arrullarlo y usar una voz calma. Ya, bebé, cálmate, como le llames, ¿no? Pepe, Paco, como sea, cálmate, yo estoy aquí, te quiero mucho, relájate, y ya mira que no llores, y entender que eso se va a pasar en algún momento, y sigues con el arrullo, con la nana. Si en algún momento tú ya también estás empezando a desesperarte, pues entonces que entre tu pareja y te lo al relevo, ¿no? Y que lo tome, igual y siga con ese punto. Otro que está ahí anotado es el masaje. También ha estado discutiéndose mucho acerca de eso. Obviamente es el masaje en la tripita, más preventivo que en la crisis, pero en la crisis también funciona. Por ahí van a ver ustedes algunos videos en internet de gente que es más dura, que es casi como quiroprácticos que flexionan mucho las piernas sobre el abdomen hasta que el niño tenga flatulencias. La verdad, lo ideal es ser más gentil, ser más paciente, y esto funciona desde mi punto de vista y de mi experiencia, funciona mejor que estar intentando a fuerza obtener que el niño tenga gases. Y por supuesto, entonces ese masaje, intentar, si el niño lo tiene, ya sabemos que lo tiene en las tardes a cierta hora, pues desde antes empezar con el masaje del bebé. Hay que tener un ambiente relajado, con poca luz y poco ruido, porque inclusive hay algunos reportes médicos que hablan de que esto tiene relación con la migraña. Y la gente que desafortunadamente padece migraña, lo que hacen es ponerse en un ambiente calmo, sin ruidos, sin luz, tumbados en la cama y intentar relajarse. Pues eso hay una asociación, unas publicaciones interesantes relacionadas a esto. Entonces también hay que darles ese ambiente. Conservar la calma, lo que decía para los padres, tratar de meditar, de centrarse, de relajarse, de relevarse hacer relevos con la pareja cuando ya están cansados. Y bueno, al final de la lista están los productos anticólicos, que en esos también ha habido mucho, hay mucho debate. Lo que se usa ahora más es relacionado con ciertos productos que se supone que ayudan a que el niño expulse los gases, que eso se les recomendará a su médico si no cree conveniente. Dentro de eso también está el chupete. Del chupete ya hay mucho debate también, hay muchas cosas, llámese como sea, chupete, chupón, pacificador, tete, como quieran llamarlo. Y hay tanto que están personalizados a nombre del niño, los pueden mandar con su diseño si ustedes quieren, o con el logotipo de su equipo favorito, en este caso es el Atlético de Madrid, puede ser cualquier otro, las Chivas o el América, el que ustedes sigan. Hay debate en relación a esto, que si es útil para el cólico o no. Los que son muy fanáticos de la lactancia materna exclusiva dicen que el chupete no es bueno para la lactancia porque confunde a los niños. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que también se ha convertido en el silenciador de los niños, porque apenas empieza el niño a llorar y le meten el chupete, y hay niños que ya hablan con el chupete en la boca, y lo peor de todo es que los padres terminan entendiéndoles porque pues no hablan más que como ellos están acostumbrados a hacerlo. El baño, el primer baño, también ahora hay mucha controversia. Cuando se hace, antes se hacía casi de inmediato cuando el niño nacía, se bañaba. Y ahora se ha visto que no, que porque el niño tiene
el líquido amniótico, si no hay ruptura previa de membrana, si no hay infección, es también una forma de que el niño vaya haciendo su microflora, su microbiota, y ese contacto piel a piel con la mamá es importante. Entonces ahora ya somos más, nos hemos relajado en cuanto al baño temprano. Hay veces que el niño no se baña hasta que no se va a su casa. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo baño al niño? ¿Se me va a caer? ¿Me puede lastimar? En fin. Bueno, primero se le lava la cabecita, se toma el bebé, gracias otra vez, se toma el bebé en esta forma, se envuelve con su cobijita, con su toalla inclusive, se puede bañar primero la cabecita de manera gentil, con jabón, se quita el agua, se seca la cabecita con una toalla, después ya si estaba desnudo, semidesnudo, se quita la ropa, aquí lo voy a dejar con el pañalito, pero se pone la mano detrás de la cabeza y se coge el brazo de esta forma o se pone debajo este es un maniquí y tiene sus particularidades, pero se pone de esta forma, para asegurarnos de que no se nos vaya a resbalar y se vaya a caer. Esta es la mano izquierda, o si son diestros la otra, la que va a asegurar. Nunca se pone completamente horizontal, se pone inclinado y bueno, el agua le llegue más o menos a la tripa, a la pancita, a la barriga, lo vas mojando, lo vas bañando con una gasa, jabón suave, primero la parte de adelante, ya que terminaste, entonces te pasas por la parte de atrás, igual tomándolo, decíamos, de esta forma, cogiéndolo del pecho para que no se lastime su cuello, y pasas al dorso, también lavando la parte anterior, terminas enjuagándolo, y pues lo secas con su toalla, lo vistes. Ya después dices, bueno, ¿y qué pasa con la cara? Pues la cara la zapas, ya de otra forma, más gentil. ¿Vale? Y luego le ponen su gorrito para que no se enfríe. Entonces, el baño es toda una experiencia, hay que perderle el miedo, y pues cada cuando se baña es otra de las cosas, pues eso ya depende de cada quien. Algunos sugerimos baño todos los días, otros prefieren bañarlo una vez a la semana, cada quien. La piel depende de las características, tiene que estar limpia. Y relacionado con la alimentación y todo eso están las deposiciones, las heces o la caca, como quieran decir. Y hay diferencias entre la leche materna y la fórmula, que es algo que también es motivo de preguntas por los padres. ¿Es normal que esta popó sea así? Bueno, pues las características de la leche materna, como está en el texto, es que es un color amarillo mostaza. Tiene una consistencia pastosa o inclusive semilíquida. A veces ven ustedes líquido cuando el niño está teniendo la deposición. Y puede ser después de cada toma de leche materna, porque estimula la peristalsis, y también por eso lo sugerimos cuando el niño tiene ictericia. Esto tendría un promedio o un número entre 6 y 8 al día, o también puede ser que absorba tanto la leche que tenga poco residuo y tenga deposiciones cada 72 horas, o más inclusive, pero eso ya uno lo tendrá que discutir caso por caso. En el caso de la fórmula, las heces son de color amarillo pálido o marrón y tiene una consistencia más pastosa. Y el patrón de heces también es variable, puede ser de 4 a 6 al día o también cada 48 horas, porque a fin de cuentas la leche de fórmula es una leche de vaca, cuando deciden que sea esta la que proporcionan a sus bebés, y es una leche de vaca modificada por procesos industriales, adicionada con vitaminas, etcétera, pero sigue siendo de vaca, ¿vale? Y relacionado con las heces, otras preguntas son, ¿esto es diarrea? ¿Mi niño está estreñido? En cuanto a la diarrea, nosotros definimos la diarrea como el aumento del número de las deposiciones o de las heces y disminución de su consistencia. Entonces no hay un número que tú digas 4 es lo normal, si tienes 5 o 6 es diarrea. No, si el niño estaba acostumbrado a hacer 4 veces al día y de repente hace 6, pues a lo mejor es diarrea. Pero si además de esas 6 las características de las heces es más líquida, pues es diarrea y se tiene que actuar como ello.
El estreñimiento también tiene su truco, porque muchas veces decimos, está estreñido cuando deja de hacer deposiciones por 3 o 4 días, aunque esté tomando leche materna. Está estreñido porque no ha tenido deposiciones. Y ahí lo que pasa es que la definición que damos nosotros de estreñimiento es que sea una consistencia muy dura en las heces y un cambio en el patrón normal de las mismas. Lo que nos preocupa como médicos, neonatólogos, pediatras, es que las heces sean blancas, porque eso es un signo de que el niño no tiene una buena comunicación en las vías biliares, y esto puede ser motivo de estudios y inclusive en algún momento de cirugía cuando hay una atresia de vías biliares. O bien cuando el niño tiene sangre en las heces, que las heces son rojas o negras. No las negras del mecomio de los primeros días, sino las negras del niño mayor, que lo que indica es que es sangre digerida, que él estuvo sangrando de alguna parte del tracto digestivo alto, y eso es otra cosa. Y bueno, hablando ya del control del niño sano, lo que a nosotros nos interesa discutir con los padres y resolvemos son los principales logros del desarrollo. Cuando te preguntan si es normal que controle la cabeza o no, si es normal que no gatee, si es normal que no te mire a los ojos, todo eso uno lo discute en los controles del niño sano. Y solamente para su información, sin entrar mucho en esto, porque es motivo de otra plática para tratarlo, es que nosotros en cada consulta vemos fundamentalmente si el niño tiene un buen desarrollo motor grueso, si tiene un buen desarrollo motor fino, si tiene un buen desarrollo del lenguaje y un buen lenguaje social. Por eso nosotros le preguntamos, ¿y se ríe con la gente? ¿Y cuántas palabritas dice? ¿Ya reconoce a su papá o a su mamá? ¿Toca las cosas con 2 deditos? Son las preguntas que uno hace, e inclusive cuando uno está en la consulta lo va mirando, y a veces los padres también dicen, ¿y cómo sabe usted eso si no nos ha preguntado? No, porque uno va viendo al niño desde que entra al consultorio, su actitud, sus movimientos, etc. Bien, eso es lo que yo he preparado para hoy. Les dejo ahí mi correo electrónico por si alguien tuviera alguna duda. Por supuesto, estaría encantado de contestar. Muchas gracias, doctor Francisco Meza. La verdad es que si a mí me hubieran dado esta plática hace 20 tantos años que nació mi hijo, la verdad es que muchas dudas hubieran sido resueltas y muchos temores y muchas cosas hubiéramos evitado en su momento. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado a través del Facebook. En este momento, si alguien tiene más preguntas, mándenlas de una vez y ahorita se las hacemos al médico. Cintia, ¿nos ayudas con las preguntas, por favor? Sí, hay una pregunta de Carolina Mancilla. Le pregunta, ¿se debe o no dar el móvil o la tableta? A los bebés. Bueno, gracias por esta pregunta, es muy interesante. Si me preguntas a mí, yo te digo que no. Hay mucho debate, inclusive hay gente que dice que fomenta el desarrollo de los niños. Lo mismo se decía de la televisión, o lo mismo se ha debatido con los videojuegos. Lo que hay que tomar en cuenta es que ustedes, por ejemplo, seguramente lo han hecho, en su casa, en su cama, a punto de ir a dormir, le dan el último avistaje a sus redes sociales, ya con la luz apagada, y se ilumina la habitación. Entonces la intensidad lumínica de las pantallas es muy importante. Y hay algunos estudios que dicen que la exposición a esta intensidad de luz a muy temprana edad afecta el futuro de la agudeza visual de los niños. Entonces, mi punto de vista, mi posición es no. No móviles, no tabletas. Intentar alguna otra cosa. Como pregunta personal, ¿hay alguna edad en la que se pueda recomendar? Bueno, también en esto tenemos mucho debate porque 25 años. Ya. Aquí el punto es que yo, por ejemplo, en mi experiencia en España, en México también, y ahora en Irlanda,
ves, insisto, cómo los niños pequeñitos ya empiezan a mover los dedos y a lo mejor hasta le dan a la APP mejor que tú, o en este caso mejor que yo. Y ese es el argumento que dicen, les fomenta el desarrollo y la coordinación. Entonces, yo lo que diría, contestando a tu pregunta, es, no está claro, pero quizás más allá del primer año, como exposición a ellas de manera regular. Desafortunadamente cada vez lo hacemos más temprano. Cuando el niño ya es capaz de tomar objetos, o aunque no los tome, con tal de que esté quieto en el bus o donde sea, tomamos nuestro móvil y se lo ponemos en alguna de las cosas de las redes sociales, YouTube o lo que sea, o ya se las tenemos descargadas en nuestro móvil y se las ponemos para que se entretenga. Y esto afecta, desde mi punto de vista, de la información que yo manejo para con mis pacientes. Yo estoy preocupado por el desarrollo visual, fundamentalmente. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Andrea Reaño. Entonces, ¿se debe dar el chupete o no? Bueno, el chupete, si tú lo das para callar a tu niño, no se debe dar. Si tú lo das para que el niño... Nosotros usamos, por ejemplo, en CUMP o en todos los hospitales maternos infantiles, se da el chupete para entrenar al niño para que aprenda a mamar. Los niños prematuros o los niños que están en cuidados intensivos, que están intubados, en algún momento le das eso. Y también el nombre que se le da en Estados Unidos es pacificador, porque se suponía que calmaba la ansiedad de los niños. Y ese fue el fundamento. Después hubo un problema porque se llenaban de miel y se llenaban de otras cosas. Y esto provocaba problemas dentales. Y también después dijeron, bueno, si el problema es el diseño, pues hagámoslos de acuerdo a la forma de la boca del bebé. Por eso ahora tiene una forma diferente. Porque antes, cuando los bebés no estaban diseñados así, usaban el chupete, eran de forma de margarita y esas cosas, se hacían trompuditos, sacaban la mandíbula, se modificaba. Ahora lo entiendo, ¿no? Exacto. Y entonces ahora son ortodónticos, son de forma diseñada por ortodoncistas. Puede ayudar para aliviar el cólico, puede ayudar para calmar al niño en algún momento, ¿sí? Decía yo que hay gente o hay grupos muy fuertes que dicen que no se dé el chupete porque afecta la duración de la lactancia materna. Yo personalmente creo que esto está relacionado con otras cosas, no con el chupete. Esto es cuando es tu derecho como madre decir, ya no voy a dar pecho, lo dejas y no es el chupete. Con chupete es un chupete. Entonces, la respuesta corta es, ¿se puede dar el chupete? Sí, nosotros lo usamos, pero no como de una manera liberal. No tener el chupete, yo he visto mamis que tienen hasta 5 chupetes diferentes, ¿no? Uno para que duerma, otro para que salga a la calle, otro de repuesto por si se le cae al suelo, en fin. Entonces, se puede usar, sí, pero con sus asegúnes. Aquí tenemos otra pregunta de Sonia Rayón. ¿Cómo saber si tengo un bebé hiperactivo? Depende de la edad del bebé, pero fundamentalmente nosotros ahora mismo, para hablar esto de hiperactividad y esto, estamos moviéndonos más o menos a la edad de 2 años, ¿no? Antes de 2 años no podemos decir, porque los niños son traviesos por naturaleza. Y si tienen la oportunidad de estar en un sitio donde puedan andar por las calles seguros, saltar, brincar, experimentar, qué mejor que lo hagan. O sea, yo no quiero niños que estén quietos y que estén inamovibles. Lo que queremos son niños sanos, que conozcan el mundo, que sean buenos ciudadanos, que aprendan las cosas buenas y también que aprendan los peligros. Pero en otros países yo he tenido la experiencia de que, por ejemplo,
Los padres están por un lado tomándose una copa y los niños están por otro lado rifándose la vida, ¿no? Y de repente pues se cae un niño y tiene una fractura. Dicen, bueno, son cosas de niños, sí, pero a lo mejor si hubiéramos estado atentos no se hubiera fracturado. Entonces, yo he tenido muchas consultas de padres que dicen, mi niño es hiperactivo, y cuando les aplicas el cuestionario y cuando ves, en realidad el niño no es eso, el niño es curioso, es activo. Y cuando los pocos casos que sí son hiperactivos, pues obviamente te das cuenta desde que el niño entra al consultorio, ¿no? Otra pregunta de Andrea Reaño, que pregunta, ¿qué tipo de cobijas o mantas se recomiendan para los recién nacidos? ¿Los que tienen agujeros o las térmicas que conocemos normalmente en América Latina? Bueno, en ese punto de las cobijas, yo diría que intentar también salvar el planeta. Lo mejor es buscar fibras naturales. Me refiero a algodón, enequén. No necesita ser algodón egipcio de 100 puntos, es algodón, nada más, el más económico que tengan. Porque las fibras de poliéster se han asociado más con, obviamente tienen riesgos de fuego, lo que tú quieras, de electricidad estática, pero también con la cuestión de la dermatitis atópica, cuando los niños tienen predisposición a ello. Entonces, dentro de lo posible eviten las fibras de poliéster, se sienten al tacto muy suavecitas, muy confortables, también calientan muy bien, son ligeras, pero bueno, tienen el inconveniente de que es eso, poliéster. Yo sugeriría que más bien las de algodón. Okay, otra pregunta, ¿qué crema de la piel recomiendo usar para los bebés? La que tengan. Yo no voy a manejar marcas, pero yo siempre he dicho que la crema mejor es la que ustedes tengan en su casa, puede ser la de la lata azul, que es muy económica, es una crema fría y que puede ser, no necesita ser una marca comercial, y muchas veces uno con ese afán de pues dar lo mejor para los hijos, inviertes dinero donde no es necesario y compras en la farmacia un producto que casi es farmacéutico, que te lo venden como que es para bebés, pero no lo necesita el bebé, lo que necesita es una crema, y prefiero las cremas que los aceites. Hablando de aceites minerales, el aceite mineral es eso, viene del petróleo, y los aceites, si alguien está más por esa área, puede usar aceite de almendras dulces, por ejemplo, que es muy bueno. Yo aquí me llegó otra, pero se borró, pero aquí ya de todas maneras la podemos ver. ¿El bebé tiene que dormir boca abajo o boca arriba? A mí me dijeron cuando yo tenía a mi hijo chiquito que tenía que dormir boca abajo por si vomitaba, no se asfixiaba, pero ya no veo, ya quitaron la pregunta de ella. Bueno, es lo que comentamos, gracias Tomás. Es también algo muy interesante y con mucho debate, porque sí, decíamos antes que duerma boca abajo para evitar el ahogamiento por reflujo, y ahora no, porque este estudio que les mencionaba de la muerte súbita lo que dice es que los niños, si duermen tumbados boca abajo, de tripa, en ese estudio al menos los números, las estadísticas decían que tenían más riesgo de, entonces por eso nosotros no recomendamos ello. Y aquí puede haber una confusión por parte de los padres que han tenido a sus niños por alguna razón en el hospital, porque nosotros los ponemos boca abajo, pero no es lo mismo que los tengamos en el hospital donde está una enfermera a su lado y el bebé tiene monitor y todo eso y estamos al pendiente de él, porque los ponemos inclusive para mejor ventilación o alguna cosa, que el niño sano, que ese sí tiene que dormir por recomendación, es boca arriba. ¿Para qué hacer para esto de que no broncoaspire? Bueno, pues primero, que eso también ayuda para el cólico, sacarle el aire, hacerlo repetir, pasarte tu tiempo, 5 o 10 minutos hasta que oigas un buen eructo y te quedes satisfecho, está bien, porque si no ese bebé va a estar incómodo y cuando repita, cuando eructe, pues va también a sacar leche y tiene algún problema, ¿no? ¿De lado? ¿El bebé de lado? También lo pueden hacer de lado, si somos, insisto, estrictos, lo que dicen es boca arriba, pero de lado es una buena opción, y ponerle algún soporte atrás y todo esto, ¿no? Está bien. Pues nuevamente, doctor Mesa, muchísimas gracias. A nombre de la Embajada de México en Irlanda, del embajador Miguel Robón, nos permitimos ofrecerte este pequeño reconocimiento por la labor que la verdad es que
preguntas fueron bastante interesantes, muy buena afluencia, y vamos a dejar colgada la presentación y el video en nuestro Facebook por si alguien quiere consultar. Y amablemente el doctor nos ha dejado su correo electrónico aquí, dr-mesa@hotmail.com, por si alguien quiere hacer alguna consulta, o igual mándenos a los correos de la embajada y nosotros con mucho gusto se lo transmitimos al doctor Mesa. Francisco, muchísimas gracias. Gracias, Tomás. También gracias a Paquito, que se dio aquí de modelo. Y muchísimas gracias. Con esto cerramos la transmisión. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Gracias.